En este momento damos también la bienvenida a nuestra audiencia virtual que se suma al evento. Como lo mencionaba María, este es un evento híbrido, así que además de ese escenario presencial, vamos a tener unos escenarios virtuales donde también estaremos interactuando con distintos especialistas y en distintos espacios, sumando a la experiencia de este FITS Democracia. Agradecemos a nuestros cooperantes ya presentes en sala, a la CAS, a Inter-American Foundation y a Luminate, que hicieron posible este evento, además de nuestros aliados temáticos y el montón que tenemos también de alianzas de comunicaciones que hicieron además que muchos de ustedes también se enteraran de este evento y pudieran acompañarnos el día de hoy. Vamos a iniciar entonces con nuestro primer panel, para que tengo el gusto de presentarles a María Jimena Duzán y a Daniela Carvajalino, quienes estarán hablando de la nueva era de la democracia en América Latina, las conquistas, amenazas y desafíos de la digitalización. El escenario es de ustedes. Bueno, qué felicidad estar acá en Barranquilla, esta bienvenida y también tener a todos los participantes y las participantes que nos han venido a acompañar desde otras partes del país. María Jimena, bienvenida a la 25. Vamos a movernos un poquito como para hablar, para que sea una conversación. Exacto. María Jimena, bienvenida a la 25ª edición del Festival de Innovación y Tecnología Social. La verdad, estamos muy agradecidos con tu participación y poder comenzar a inaugurar este evento con una charla contigo que seguramente nos va a dejar importantes reflexiones. Tú eres periodista, analista político, escritora, te has convertido en una voz sin duda relevante en el debate público, has dedicado tu vida con un enfoque en develar la corrupción y el abuso de poder como mecanismos para proteger los pilares de la democracia. Sin duda tu compromiso inquebrantable con la búsqueda de la verdad, la rendición de cuentas, la transparencia en la esfera pública han permitido que la ciudadanía se mantenga informada sobre potenciales amenazas que viven nuestros sistemas democráticos. Y yo sé que esto ha sido una lucha a lo largo de tu carrera muy fuerte, que seguramente te ha puesto en momentos donde han existido altos costos y decisiones muy difíciles que tomar, y yo quería comenzar esta conversación contigo preguntándote para ti cuál ha sido el momento más desafiante en tu lucha por proteger y por fortalecer los valores democráticos de nuestras sociedades. Bueno, antes de responder, quiero darles, pues agradecerles de esta invitación y me parece que es una oportunidad muy interesante para plantear un debate que yo creo que es el debate del futuro. Y agradezco a FITS, a todas, todos y todes esta oportunidad de este encuentro. Respondiendo a tu pregunta, yo diría que son varios momentos, pero yo diría que uno que me marcó mucho fue cuando yo estaba recién llegando a la redacción del Espectador. Eso sería como a finales de los 80s, comienzos de los 90s. Y me tocó todo el drama de lo que después se convirtió en uno de los primeros desafíos de la democracia colombiana, que es esta mezcla de monstruo que se creó, que pensábamos que era solamente el narcotráfico, pero que estaba muy metido con otras expresiones violentas que tenían que ver con la corrupción dentro del Estado, que tenían que ver con la creación de otros grupos paramilitares que se crearon precisamente para enfrentar el fenómeno de la guerrilla, que también estaba creciendo, y todo eso se juntó en un monstruo que nos tocó enfrentar, y nosotros no sabíamos la dimensión del monstruo, y empezamos a pelearlo y a denunciarlo y a describirlo viajando por toda Colombia. Guillermo Cano designó a un grupo de periodistas, nos volvimos en la primera unidad de investigación, pero por fuera de las redacciones, de la redacción del Espectador, fuimos a todas partes y empezamos a descubrir este monstruo y empezamos a publicar. Y cuando empezamos a publicar no nos dimos cuenta del impacto que eso iba a tener y cómo nos iba a cambiar a todos
la vida no solamente de cada uno, sino la vida del periódico y la vida del país. Y así fue como comenzamos tirando una pita, ¿sí? Una pita y se nos vino la madeja encima y nos atropelló y nos cambió la vida. Y después de eso, pues nos pasaron muchísimas cosas. Guillermo Cano fue asesinado. El grupo de la unidad investigativa del periódico fue totalmente diezmado. Nos tocó irnos, los que pudimos quedar vivos. Por mucho tiempo estuvimos por fuera de Colombia, volvimos. Y después de esto hubo una bomba, en la época de las bombas, una bomba al periódico que prácticamente quebró la moral de los periodistas, nos quebró, y terminó todo esto en uno de los peores momentos de Colombia, donde 3, 4 candidatos presidenciales fueron asesinados de un tacazo, y nosotros no sabíamos qué era lo que había pasado. A mí ese momento me significó una cosa, entendí que el periodismo en Colombia es una manera, para ejercerlo, hay que ejercerlo en defensa de la democracia, no es simplemente una defensa de la libertad de expresión. Entendí que en un momento dado nos volvíamos primera línea, para hablar de primeras líneas, y que en ese momento el periodismo en Colombia se estaba convirtiendo en una manera de defender la democracia. Y me impresionó, ¿saben? Nunca pensé que este trabajo llegaba a esas dimensiones. Yo pensé que era un trabajo que se desempeñaba para hablar de la verdad, descubrir la verdad, todas esas cosas lindas que le dicen a uno. Yo no soy periodista, pero soy politóloga, y no, realmente el periodismo en Colombia, como en muchos países donde la democracia está afectada y amenazada, se convierte en una manera de defender la democracia. Qué interesante. Ahorita hablábamos de cómo también hoy ciertas generaciones que ya llevan mucho tiempo ejerciendo la labor que tú estás haciendo, pues ven en el día de hoy oportunidades mejores, o hay un escenario mucho más democrático, pero es evidente que existen nuevas amenazas a la democracia, ¿no? Y yo quisiera preguntarte para ti también cómo ha sido ejercer y evolucionar y ir adaptando el ejercicio de tu el rol como analista política y periodista a estas nuevas formas de amenazas a la democracia, cómo se han adaptado y qué oportunidades has encontrado para realmente ejercer una forma de proteger los valores democráticos en nuestra sociedad. Bueno, yo no voy a meterme aquí en la discusión de que, claro, las redes sociales han traído toda esta perversidad, los clickbaits, la manipulación, las fake news, todo eso ustedes ya lo saben. Pero ¿cómo diablos los periodistas que creemos en el periodismo, en que es también una manera de defender las democracias heridas, con alas que les impiden volar, cómo hacemos periodismo hoy con las redes? Pues mi experiencia, paradójicamente, no ha sido tan mala. Yo sí creo que el periodismo cambió, y afortunadamente. El periodismo de hoy no tiene nada que ver sino con 2 cosas, yo diría. Con contexto, explicar contexto, cosa que se le olvidaron los grises, ¿sí? Que se le olvidaron a las redes y a los clickbaits. Contexto e investigación. Las columnas al carajo. Las columnas de opinión que tanto les gustan aquí en Colombia, eso no existe ya en el mundo de las redes sociales, ¿sí? El periodismo, la gente, las nuevas audiencias lo que piden es, carajo, queremos entender, porque son conscientes de que hay una manipulación. ¿Y por qué lo digo? Pues porque lo he hecho, lo he tratado de plantear así en mi trayecto que emprendí hace muchos años por las redes. A pesar de que yo soy de una generación bastante mayor que todos los que están aquí, ¿sí? Me imagino, ¿sí? No todos, pero bueno, en fin. Yo comencé hace rato en las redes porque entendí que había que utilizarlas. Y la mejor experiencia que tengo ha sido el último producto que hice, que es el podcast. Este podcast es un podcast que busca, ¿qué es lo que busca? Explicar la corrupción, explicar lo que está oculto y por qué está oculto. Más que un periodismo de datos, yo no creo que el periodismo de datos por sí solo sea importante, si no hay un contexto, una explicación y una investigación, desde luego.
Y el resultado ha sido muy impresionante. La mayor audiencia que yo tengo es de gente joven, no mi generación. Y es el podcast más escuchado de América Latina en diario, ¿sí? El más escuchado en Colombia, ¿sí? Y lleva 2 años. Lleva solo 2 años. Entonces, no me parece que lo que yo esté diciendo es un imposible. Ahora, el desafío, y ya para terminar, es cómo logramos que esos nuevos medios que hay, además, por ejemplo, Contratopedia, para mí es uno de los medios más impresionantes que han ido rompiendo barreras y creando precisamente lo mismo, contexto, investigación. Y esa es una manera de saber la verdad que se nos oculta, más que cualquier otra forma distinta de periodismo. Los debates al carajo también, demasiados debates, ay ya, lo que la gente quiere es entender. Entonces, yo para cerrar lo que estaba diciendo, yo creo que lo más importante en este momento es entender que las redes nos permiten democratizar la información. Eso no lo teníamos antes. Lo segundo, que tenemos que utilizarlas para lo que realmente las audiencias están pensando, que es, necesitamos claridad, necesitamos información. Y lo último que me parece más importante es que nosotros, como periodistas, o por lo menos a mí, lo que me mueve es construir unos nuevos medios, como los que se están construyendo en muchas partes de Colombia, que impulsen la reflexión crítica en la sociedad. Esa es mi gran labor y mi gran objetivo, no más. No quiero ser ni senadora, no quiero ser ni presidente, como muchas personas ahora. No quiero nada. O sea, el periodismo tiene que ser como esa parte de esta sociedad que se ofrece y dice, voy por ahí y quiero es que la gente aprenda a pensar, a reflexionar y que tome su propia decisión a partir del contenido que uno le puede dar. Vivimos en una ambivalencia de los aciertos, como tú mencionabas, que ha traído la tecnología, un mundo cada vez más, una comunicación globalizada, mucho más instantánea, el acceso a información sin precedentes, innovaciones digitales que han potenciado nuevas formas de participación ciudadana. Y es una ambivalencia porque a pesar de esos aciertos también han venido nuevas formas de atentar contra la democracia. La desinformación, la propagación de fake news, la manipulación de la ciudadanía y de la opinión pública a partir de la gran captura de datos que se generan por nuestra actividad online. Para ti, ¿cuál crees que ha sido el logro más poderoso en democracia que ha traído la tecnología? Puede ser un poco todo lo que ya nos has venido comentando. ¿Y cuál crees que está siendo el atentado más grave en democracia que también nos ha traído los avances tecnológicos? Wow. Esa es una pregunta difícil no estaba en la... Aquí vamos, acá a ver qué pasa. Yo creo que uno de los logros, sin duda, es que ya no se puede tapar tan fácil el sol con las manos, ¿sí? Y un ejemplo, Odebrecht, ¿sí? Un ejemplo solo, Odebrecht. Aquí nos sacaron con la teoría, o sea, desde por la mañana hubo una teoría hace unos meses, unas semanas, impuesta por los spin doctors, ¿sí? Que son los grandes seductores de la manipulación, ¿sí? Que nos dijeron qué era lo que había pasado en un acuerdo que se había firmado con el Grupo Aval en los Estados Unidos en la Corte de Maryland. Y según los spin doctors, era el fin del proceso contra el Grupo Aval por los sobornos de Odebrecht, y la conclusión a que se llegaba con ese informe de los spin doctors del Grupo Aval era que habían terminado todos los problemas que tenía el Grupo Aval y que habían salido libres de toda mancha. Cuando yo vi eso, pues, ¿qué fue lo que hice? Lo que hace cualquier periodista, escribió al
lugar de Maryland, sí, eso es un sitio ahí que tienen un lugar donde dicen Maryland y tienen los documentos públicos. Yo lo escribí, me hice mi copia, no sé qué, periodista colombiana, la Corte de Maryland. A los 5 minutos la Corte de Maryland me contestó, me dijo, estos documentos son públicos, y me mandó lo que se firmó, porque era público y nadie lo había preguntado, y estaba en la red, y eso fue lo que yo saqué, y ese fue el documento que yo leí, y fue el documento que yo puse en contexto y saqué y pude desvirtuar que era falso lo que los spin doctors del Grupo Aval estaban haciendo. Y de ahí pues ha empezado toda una discusión sobre realmente cuáles son los cargos que aceptó el Grupo Aval allá, cargos que además negó siempre acá y ha negado siempre acá. Y hoy no hay duda, si le preguntamos a la opinión pública, en Colombia, si creen que el Grupo Aval, si creen que Odebrecht fue el único que tuvo que ver en los sobornos, van a decir no, es un soborno compartido con el Grupo Aval. Ese es lo importante de lo que uno tiene que cambiar, y eso es posible a través de las redes. Estaba todo colgado, todo colgado. Lo más grave que ha pasado, yo sí creo que es lo que nos pasó a Colombia, y que hoy vemos que se está destapando con la JEP. La verdad de lo que nos pasó, la verdad de lo que nos pasó todavía no la sabemos. Por más de que hayamos sacado miles de investigaciones los periodistas, porque la verdad todavía dentro de la sociedad colombiana es que es incierta el grado, digamos, de decaimiento moral que tuvo la sociedad. O sea, no sabemos todavía. Y yo creo que ese es uno de los grandes, digamos, oscuros momentos que hemos tenido en la sociedad, es no saber nuestra verdad. Y yo aspiro que la JEP, a través de todo lo que está haciendo ya, utilizando bien las redes, logre, fíjese que las redes no han sido las que nos han ayudado a saber la verdad de esto. Ha sido un acuerdo de paz que firmó una posibilidad, una ventana, que fue crear este tribunal, y ese tribunal nos está dando la verdad de lo que nos pasó durante tantos años. Y es un tribunal que yo creo que debería tener cualquier país que quiera entender la verdad. Por primera vez la estamos entendiendo, después de tantos años. La gran pregunta, ¿vamos a estar listos para saber esa verdad? Esa es la democracia colombiana, ¿va a resistir esa verdad? Esa es una gran pregunta que yo me hago. Yo espero que sí, la verdad siempre hay que resistirla. Esa teoría de que tanta verdad no sirve es pa'l carajo, ¿sí? No es cierta. Entonces, esa es la gran pregunta que yo me tengo que hacer, y como ciudadana, como defensora de la democracia, yo creo que es lo más importante que hoy tenemos que salir a defender, porque se nos negó durante tantos años, y es la primera vez que veo alguna luz para saber realmente qué nos pasó, es hoy, y eso es bueno. Pues se demoró mucho, se demoró demasiado, debíamos haberla sabido antes. Se nos acaba el tiempo, sí. Habían un montón de preguntas más que yo quería hacerte, pero antes de terminar, a mí me parece importante conocer tu opinión sobre la tecnología. Hay una gran pregunta, ¿no? Y es si la tecnología realmente le ha regresado a la ciudadanía o ha puesto a la ciudadanía en el centro del poder, ¿no? Y eso se pregunta porque de alguna manera, por medio de la tecnología, la ciudadanía está logrando generar debates, generar opiniones. Las redes sociales están ocupando un lugar súper importante en la sensibilización sobre ciertos problemas, en la posibilidad de convocar y generar manifestaciones. ¿Tú realmente crees que con todo eso que está pasando, la lógica de una democracia representativa, del representante, el representado, donde un poco la política era cuestión de unos pocos, va a subsistir? ¿Crees que es necesario con la nueva era digital empezar a pensar nuevas formas y nuevas estrategias que vayan más allá del momento electoral para que la ciudadanía pueda incidir continuamente e interactuar de manera continua con los gobernantes? ¿Cómo es ese nuevo momento de la democracia? Bueno, yo siempre le he temido una cosa que se llama
a la democracia directa. Yo no creo que uno tenga que utilizar, digamos, ir a consultarle al pueblo todo, porque si uno le consulta al pueblo todo, pues no hubiéramos sacado la decisión impresionante que permite a las mujeres hoy abortar en Colombia, después de la semana 24. Entonces, yo sí creo que la política hay que irla, digamos, alimentando con la transparencia, que yo creo que es la palabra que yo usaría, y creo que tiene que cambiar, pero de una manera distinta en términos de incluir a lo que se llaman hoy las audiencias, o al pueblo, que llama la democracia. Yo creo que la mejor manera para que la democracia se vuelva una democracia real y no sea las élites las que gobiernan, es utilizando la información para que se convierta en un vehículo de exacerbar la reflexión crítica de la sociedad. Yo creo que esa es la manera como podemos profundizar la democracia y modernizarla a través de las redes. Pero nunca debemos terminar arrodillándonos a las audiencias. Una de las cosas que uno no puede hacer, ni como político, ni como periodista, ni como empresario, ni como nada, ni como, mucho menos como representante de una ONG de la sociedad civil, es arrodillarse a las audiencias. Las audiencias sirven para medir una cosa. Las audiencias están creadas a través de clickbaits, o sea, las audiencias también son una falacia. Y yo sí creo que la única manera para que la independencia, que es otra palabra que no la hemos utilizado acá, sea realmente una manera de vivir en Colombia, de los medios de comunicación nuevos sobre todo, los demás ya están fregados, los otros ya están condenados a sus propias a sus propios pecados, por sus propios pecados. Yo creo que la única manera es no cediendo ante las audiencias. Es difícil, porque las audiencias lo obligan a uno siempre a pensar como ellas, y ese es el gran desafío que tienen hoy todas las personas que quieran cambiar y defender la democracia. No ceder a las audiencias, buscar los grises, buscar el contexto, explicar, ¿sí? E investigar. Y las audiencias no pueden ser las que lo manejan a uno hoy, que es lo que está pasando. O sea, hoy, por ejemplo, el fenómeno de Semana, que es muy interesante ya para terminar, es eso. Semana cambia sus audiencias, la vuelve una audiencia fiel a sus convicciones políticas, y presa de ese mismo, digamos, relación, no le permite sacar nada que no tenga que ver con sus audiencias. Y ese es un fenómeno que está sucediendo con muchísimos medios tradicionales. Y eso no puede ser una realidad para los nuevos medios. Esa realidad no sirve para los nuevos medios, ni para la democracia futura, que va a estar súper manejada por el ChatGPT, ¿no? Porque es que ni siquiera ya hablamos aquí del ChatGPT. ChatGPT va a cambiar, ya cambió todo, ¿sí? Lo único que no puede cambiar es la independencia con que uno va a escribir una nota en cualquier medio de comunicación que uno cree. Muchas gracias, María Jimena. De verdad que creo que fue supremamente interesante escucharte. Gracias a todas y todos los que estuvieron acá escuchándonos, y todavía tenemos un poquito más de María Jimena, así que quédense un rato más, y gracias nuevamente por participar. Muchísimas gracias a ustedes.